porque aquí está tocando mucho, ¿eh? La misión de hoy será mudarnos temporalmente a un terreno, pero las cosas no van a salir tal y como las habíamos planeado. A ver, Walkie, voy a cerrar y espero que en el próximo clip estemos aparcados. ¿Qué pasa cuando el terreno pues no está preparado para aparcar una furgoneta de este tamaño? Ponle la rampa. Espérate, Ponle la plancha. El sol nos está cortando los días. En una hora se hace de noche y tendremos que arreglar este espacio a contrarreloj para poder pasar un tiempo por aquí. Además, hacer la compra se va a convertir en toda una aventura. Ya he venido con todo lo que me daba la mochila, no cabía nada más. Esto es súper nuevo para nosotros. Nos ponemos en situación. Nosotros ya no tenemos casa. Nuestra casa es la furgoneta. Ahora tenemos la obligación de estar en nuestra ciudad natal por temas médicos y estas cosas normales de la vida. En una ciudad es súper complicado aparcar, estar en un sitio X tiempo, como que no es muy buena idea. Entonces, hemos aprovechado que tenemos un familiar que nos va a dejar un terrenito así con un huerto para poder estar allí unos días. Vamos a vivir un poco de la vida esa más rural, que ya sí, van notando, ya solo para llegar allí. Ya estamos haciendo off-road. Tenemos un gran reto, ya es solo llegar. Te vas a venir con nosotros a vivir una vida un poco rural en una furgoneta de un terreno, una cosa loquísima que no sabemos ni lo que va a salir de este vídeo. Ya los primeros impedimentos con los que nos encontramos son que la furgoneta no sabemos si cabe en la zona de aparcar, no sabemos si pasa, si podemos maniobrar lo suficiente para insertarla por la puerta, y luego ya nos han dicho que hay un depósito de 1000 litros que lo tenemos que quitar del medio. Entonces, a ver cómo 1000 litros de agua. a ver cómo las apañamos primero para llegar y luego para ver si podemos meter ahí la furgoneta. No sabemos cómo va a acabar la noche. Y solo tenemos una hora para hacer eso, porque en una hora se hace de noche y ya poco vamos a ver. Lo primero que tenemos es un gato aquí que se ha colado. Me está mirando, ¿eh? Este es el depósito que hay que vaciar. Sí, mira, está lleno hasta aquí. Pues no vas a ver bien. Mira, no, esta llave no es, ¿no? Por la de arriba. No abre. Lo más fácil que era abrir esto. Nada, riego automático. A ver. Que se rieguen las lechugas. Espérate, porque vamos a salir aquí a la piscina. No sé dónde van a ir a parar ahí. Primer objetivo conseguido, ¿no? Intentar vaciar esto. Tenemos que meter la furgoneta aquí y está complicado porque esto verde que hay aquí antes no estaba y es una valla que nos va a dificultar girar la furgoneta. Bueno, vamos a aprovechar para regar. Que ya, pues mira, ya que estamos, vamos regando. Ahí. Ya que estamos, regamos un poquito. ¿Qué? Está arriba. Sí, está lleno. 1000 litros. Pero no se ha podido nada. Y esto va haciendo. Minuto 2, ¿eh? Ya estoy llena de pinchos. ¿Qué te falta una furgoneta? Bueno, vamos a probar a ver si puede meterlo. A ver. Hemos puesto unas planchas aquí. Y a ver si podemos sortear todos los obstáculos. Bueno, Javi se ha ido a dar la vuelta, está eso todavía vaciándose. Ha hecho una primera entrada
pero no podía hacer la curva bien, así que de momento se da la vuelta, a ver si puede darla un poco más adelante. Es que está complicadísimo. Loquísimo, ¿eh? Había que dar la vuelta ahí súper estrecho. Tira, tira, no te quedes en el charco. Vamos a atacar de otra manera, ¿eh? A ver. Bueno, a ver si ahora puede meterse ahí, hacer ángulo y sortear eso. Ahora creo que sí, pero tengo que poner las planchas. A ver. A ver, walkie. A ver si con esto. Ay. Voy a cerrar y espero que en el próximo clip estemos aparcados. Bueno, ya nos ha hecho de noche, no ha habido suerte, o sea, lo hemos intentado. La situación de esa zona ha cambiado porque hay una valla que antes no estaba y entonces pues no cabe. O sea, hemos intentado mirar de girar y son centímetros, pero esos centímetros hacen que la furgoneta no quepa. Así que nada, nos toca volver a un sitio que más o menos está bien, pero es que furgonetas en ciudades no somos muy amigos. Hoy es un nuevo día, nos han dado opción, como no pudimos acceder a este terreno por la puerta de acceso, nos han dado la opción de acceder por otro sitio. La furgoneta estaría aparcada en otro sitio, pero sí que tendríamos acceso a la caseta donde podíamos hacer un poco más de vidilla, ¿no? Entonces, tampoco está clarísimo que podamos ir. O sea, nos han mandado la foto y está todo selvático. Además, ha llovido muchísimo con el tema de la dana y todo esto. O sea, que no sabemos cómo va a estar. Nos hemos mandado allí a un corresponsal familiar que haga un poco de ojo en la zona. Me ha dicho que así a ojo parece que sí que cabe. Pero claro, es que la zona es muy grande. Sí, no, y el tema de la lluvia también va a llegar el primero antes de que nos metamos nosotros con la furgoneta, porque allí para maniobrar está mal. Entonces, o sea, se puede maniobrar, pero claro, es que te metes en un follón que no tienen ganas. Entonces, vamos a ver hoy si lo podemos lograr. Vale, ahora la rueda la tiene bien encarada, pero si te puedes ir más para tu izquierda. Vale, ves enderezando un poquito. No, te está yendo para la derecha. Tira todo recto para atrás. Vale, vas bien, estás encima del calzo eso. Ponle la rampa. Ponle la plancha. Sí, porque aquí está tocando mucho, ¿eh? Lo que tiene las cosas cuando no las usas, que la naturaleza se lo come. No, vea, está abriendo camino. Ya, pues lo que había ahí de hace ya unos pocos años. Si puedes despejar allí delante, que se pueda girar, ¿no? Vale. Hemos avanzado bastante, a ver si podemos lograr girar un poco. Ay. He despejado bastante.
Bueno, está casi ya todo. Ahora podremos maniobrar por aquí. Vale, vamos a probar de enderezar. Lo ha hecho muy bien. No ha hecho tanto esfuerzo, ¿no? No. Bueno, esto ya casi está, ¿eh? Casi, casi. Ahora ya es enderezar y ponerla bien. He venido a descentar un poco el jardín. Bueno, ahora ha venido el que entiende con las herramientas y todo. Uno de los problemas que tenemos aquí es que para comprar cualquier cosa, pues lo tenemos como a 5 o 6 kilómetros, lo más cerca. Entonces ahora vamos a coger la bici, que por suerte la llevamos aquí, desmontarla, que está medio desmontada, ya sabéis, ir a comprar y volver. Y encima no tenemos mucho tiempo, porque ahora enseguida se hace de noche, o sea que a las 6 creo de noche, no sé si tenemos hora y media o así. Entonces montaremos la bici y a comprar. No pasa nada, hay un pequeño problema, que es que esto está montado al revés. Pero bueno, esto pasa en las mejores familias, ¿vale? Arreglado. Ahora sí, ahora está bien. No se puede hacer las cosas grabando, es que ya lo veo. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo? Porque en Instagram está todo súper actualizado, ¿vale? O sea, los que nos seguís por Instagram sabéis lo que hemos estado haciendo desde que nos entregaron la furgoneta hasta hoy no, hasta lo de hoy todavía no lo hemos contado. Pues a nosotros nos entregaron la furgoneta en verano, tuvimos que quedarnos algún día más y el camperizador también porque hubieron algunas cosas que vinieron defectuosas de fábrica, por ejemplo, lo que es el mando de la cocina. El mando de la cocina, el kit de altura no funcionaba y hasta que, bueno, pues no subimos a más de 1800 metros no nos dimos cuenta. Se tuvo que pedir a la fábrica que nos enviara un mando nuevo, que por suerte solo era el mando, no hubo que hacer, bueno, hubo que desmontar un poco para conectar cables, pero eso tardó como 3 semanas en llegar la pieza. Luego también las dos ventanas laterales también venían defectuosas, les faltaba una anilla y eso hacía que las cuerdas se cortasen, ¿no? O sea, se nos rompieron las dos. Nuestro camperizador fue súper ágil, seguimos diciendo que estamos súper contentos con él porque fueron muy ágiles para todo, o sea, lo que se tardó es en que llegara la pieza. ¿Qué es lo que hicimos? Una vez ya teníamos todo reparado, nos fuimos a los Alpes, a pasar en lo que es el verano-otoño a los Alpes. Nuestro objetivo final era Dolomitas. Bienvenido a las Dolomitas. ¿Por qué Dolomitas? Pues porque esta va a ser la siguiente serie de viaje que vamos a publicar en YouTube. Es una serie que le estamos dedicando muchísimo cariño. Va a llevar un regalo y una sorpresa muy guay para todos. Yo creo que os va a encantar.
Entonces es una cosa que llevamos preparando hace muchísimos meses. Ahora mismo estamos como procesando todo lo que hemos hecho allí, todo lo que ya teníamos trabajado de antes, y estamos como finiquitando ese gran proyecto que es que yo creo que va a ser muy chulo y os va a encantar. ¿Qué más cosas estamos haciendo aquí? Estamos yendo a médicos, lógicamente. El que ya venga de tiempo de estar aquí pues sabe que yo durante el viaje a Europa pues me caí con la bici, me tuvieron que operar de urgencia cuando volvimos, tengo que hacer unas revisiones periódicas, todo súper bien. Y la tercera cosa que estamos haciendo es hacer la preparación off-road de la furgoneta. Esta furgoneta no es 4x4 porque no sé, siempre nos preguntáis lo mismo, no es 4x4, no era el objetivo. Nuestro objetivo es poder llegar a Asia, pero sí que necesitamos que tenga una cierta preparación off-road. ¿Por qué? Porque en Asia las carreteras son pistas, son zonas, son carreteras rotas, entonces necesitas una mínima preparación para el vehículo para no romperlo. Ya hicimos el cambio de suspensiones, levantamos la furgoneta, pero todavía faltan algunas cosillas que es lo que estamos ahora organizando, gestionando. Pero bueno, básicamente pues proteger un poco bajos y estas cosas. Y ya os avanzamos, que ya lo habíamos avanzado por Instagram, que el próximo viaje va a ser a Marruecos. Entonces también estamos haciendo todos los preparativos para el viaje a Marruecos. Así que estamos muy atareados con todo. Por eso YouTube lo tenemos un poquito más paralizado, porque estamos preparándonos ya para todo lo que se viene. Luego ya una vez que comencemos a rodar, esto ya no se para. Ya he venido con todo lo que me daba la mochila, no cabía nada más. Cosas útiles todo, ¿eh? Patata. Patata. Porque si no nos morimos. Palitos, igual. Al Necesario para la vida. Pollo, porque es que tenemos barbacoa. De eso no sé si lo habéis visto, pero tenemos barbacoa, ya lo enseñaremos. La ducha del aventurero. Que aquí no lo hace falta, pero bueno. Esto es porque a lo mejor hacemos una pizza. Esto es cosas de despensa para tener siempre rápidas, que para los tuyos van bien. No se han visto, pero es verdillas y ya cocinada. Uvas que le encantan a Natalia sin pepita. Más cosas para la barbacoa. Y un queso. Y nos queda poca luz ya, creo que vamos a empezar a recoger y a pegarnos una ducha. Amanece nuevo día de terreno, de huerto, hace solazo. Ayer por la tarde se puso a llover, pero hoy tenemos sol, muchísimo sol por aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? El plan va a ser... ya hemos recogido un poco así, estamos acabando de recoger, nos vamos a ir a hacer una rutilla por aquí, porque es que a las 6 se hace de noche y aquí ya se acaba el día. Entonces a las 6 nos ponemos así a hacer cosas a saco, más de estar sentaditos con el ordenador. Y durante el día sí que queremos ver cómo arreglamos el acceso al terreno, porque ya visteis que fue una locura meter la furgoneta. Entonces la idea va a ser esa. Vamos a intentar arreglar el acceso, no sabemos si poniendo grava o bueno, ya veremos la solución, pero bueno, para poder salir un poco más fácil, quitar también todo lo que es la leña que hay ahí en la puerta, porque eso también nos dificulta maniobrar, y a ver si lo podemos dejar listo. Y nada, pues un poco más, no va a haber mucha más aventura hoy. Estamos aquí aprovechando que vamos a vaciar el congelador y la nevera, la vamos a parar. Por primera vez en nuestra vida. Sí, porque mira cómo está, no sé si se ve bien el hielo, pero está topísimo de hielo. Y ya que tenemos nevera aquí, vamos a ver si así lo podemos limpiar bien y todo eso. Y Fabi se va a llevar todas las cosas a la otra nevera. Aquí una bolsa gigante. Y ahora esto ya yo lo paro. Y que descanse un poquito la nevera, sí, por un tiempo. Bueno, aquí estoy limpiando la nevera. Hemos visto algo que no me había dado cuenta, la verdad, porque siempre lo controlamos. Es que aquí dentro tiene un depósito para cuando va desaguando un poco el agua, pero es que mirad la cantidad de hielo que tiene. O sea, no me había dado ni cuenta, o sea, es que me cabe aquí la mano. Todo esto está congelado, se ha ido descongelando y ha caído aquí. Así que nada.
Todo esto pues hay que... Ahora estoy limpiando la nevera ahí a fondo, que tampoco hace tanto que la limpiamos, porque esto hay que mantenerlo limpio siempre. Pero el tema de descongelar, si no lo vacías todo, difícilmente se puede descongelar. Así que bueno, es lo que toca hoy. Y vamos a dar el paseo, pero he visto el panorama, entonces me he puesto a limpiar. Voy a acabar esto porque así la puedo dejar abierta, que se seque todo, que se termine de descongelar, porque he logrado sacar todo lo que es la parte de detrás que estaba congelada, pero ahora esto tengo que ponerle algo para que se mantenga abierto y caiga el hielo, porque la verdad es que aquí está súper enganchado. Y a ver si poco a poco, como hoy hace sol, pues así aprovechamos y que se descongele, porque si mañana por ejemplo llueve ya esto ya no se puede hacer. Bueno, he hecho este montaje para irnos ahora a dar el paseo. Entonces he dejado aquí abajo una bandeja, porque esto va a empezar, cuando empiece a salir todo lo que hay ahí, va a ser lío. Entonces le he dejado una de las bandejitas de la puerta aquí sujetando. Y mi teoría es que todo caerá por aquí abajo y esto lo va a recoger. No sé, a la vuelta del paseo vemos qué ha pasado, porque ahora hace calor y si cerramos la furgoneta aquí se va a concentrar. Ya hemos llegado. Vamos a ver cómo está esto. Agua no hay. A ver la luz. Está encharcado, o sea, está encharcado esto. Bueno, ha funcionado porque mira, ahí todo. Ahora sí que está cayendo agua. Esto sí que tiene agua. Vale, esto sí que tiene agua y ahí hay agua, que eso ahora la recogeré y ya está. Así que mira, sus propios accesorios funcionan. Este de aquí apenas ha recogido nada. Y ahora me falta pues vaciar la que hay ahí y ya está. Así que nada, la nevera ya la tengo limpia hasta que se vuelva a congelar. Y este es el problema, que supongo que los que viajáis así fines de semana, vacaciones, no os pasa, pero claro, nosotros no paramos la nevera nunca. Entonces siempre está a tope o sea, siempre tenemos que estar con el hielo. Vamos a recoger todo esto y a comer. Y nada, voy a terminar, ahora ya casi que le he quitado todo el agua. Voy a ir recolocando cosas. Nos va a servir estos días para hacer un poco de reset de furgo. Otra de las cosas que tenemos pendientes es hacer la limpieza del maletero, organizarlo bien. Y el día del maletero va a ser durillo, porque el maletero hay que mirar cómo guardar las cosas. Compramos unas cajas, pero es insuficiente. O sea, es que hay muchas cosas que se tienen que reubicar. En su día, pues claro, estábamos vaciando piso, estábamos haciendo mudanza. Era bastante complicado como pensar en todo y hacerlo todo bien, y ahora ya que ya estamos como más calmados, aquí intentaremos con calma hacer esa organización. Está quedado perfectísimo, ¿eh? O sea, poco se habla del trabajo bien hecho, ¿eh? Poco a poco estamos creando nuevas rutinas por aquí. Amanece un nuevo día. La vida en el campo no se nos está dando tan mal. Había un melón que yo no quería abrir. Pero en el próximo capítulo se nos viene un problema mayor: sacar la furgoneta. Algo que te adelanto que no sale. ¡Oh! Fabi, por favor. Que ya sale, que ya sale. ¡Madre mía, pinta! Ay, 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 ay.